Ayer estuvimos viendo lo que se denomina la regla de la multiplicación, que nos decía que cuando dos eventos son independientes, podemos calcular una probabilidad conjunta como la multiplicación de las probabilidades marginales. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando dos eventos son independientes, la probabilidad condicional iba a ser igual a la probabilidad marginal del evento que es condicionado. O sea, era lo mismo decir, ¿cuál es la probabilidad de que me saque un 10 en estadística dado que me corté el pelo? Que preguntarte cuál es la probabilidad de que me saque un 10 en estadística, porque es, o sea, que me corte el pelo no condiciona la nota que yo me saqué en una materia. Entonces, son independientes, la probabilidad condicional es igual a la probabilidad marginal. Ahora bien, partiendo de esa premisa, podíamos hacer un simple despeje y llegábamos a que la probabilidad conjunta era igual a la multiplicación de las probabilidades marginales. Esta parte se entendió bien. Otra regla, que es la regla de la suma. Y es muy importante que no se confundan las condiciones que tienen cada una de las reglas. O sea, en la regla de la multiplicación nosotros hablábamos de que los eventos tenían que ser independientes. ¿Por qué? Porque eso hacía que la probabilidad condicional sea igual a la marginal, ¿no? Pero en el caso de la regla de la suma, nosotros vamos a necesitar que los eventos sean mutuamente excluyentes. Y ayer hicimos hincapié, y lo volvemos a repetir hoy, que dos eventos sean mutuamente excluyentes no es lo mismo a que sean independientes. Porque habíamos dicho que cuando dos eventos eran independientes, la ocurrencia de uno no afectaba o no condicionaba la ocurrencia del otro. Pero cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, la ocurrencia de un evento implica la no ocurrencia del otro evento. O sea, no pueden pasar bajo ningún tipo de circunstancia a la vez. Y esta es la condición que tenemos para la regla de la suma. Que si ocurre un evento, no ocurre el otro. O sea, son mutuamente excluyentes. ¿Qué nos dice la regla de la suma? Bueno, nos dice que si dos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de esos dos eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades marginales. ¿Y por qué es esto? Vimos los diagramas de Venn, ¿no? Supónganse que tenemos un evento, no sé, pónganle que es pintura de color rosado. Pintura de color rosado, ¿no? Este es el evento A. Ahí va. Acá tenemos al evento A, pintura de color rosado, ¿no? Supónganse. Y tenemos al evento B, que es pintura de color verde. Supónganse que tenemos, no sé, una cajita con un montón de pinturas de colores, qué sé yo. No sé, la que quieran imaginar. Supónganse, ¿no? Si un pote de pintura es de color rosado, no puede ser de color verde. O sea, no puede suceder las dos cosas a la vez. El potecito de pintura tiene un solo color. O sea que son mutuamente excluyentes estos eventos, ¿no? Lo mismo que hablábamos con las cartas. Nosotros tenemos, dentro del mazo de la baraja española, teníamos la carta que es de palo, la de espada, la de oro y la de copa. Bueno, si una carta es de espada, no puede ser de oro, si es de copa, no puede ser de basto, o sea, son mutuamente excluyentes. Entonces, si lo viéramos en un diagrama de Venn, se vería algo así. O sea, no hay una unión entre estos dos eventos. O sea, perdón, una unión no, una intersección entre estos dos eventos. O sea, en el caso de que, si lo queremos graficar de otra manera, si nosotros tuviésemos, por así decir, como hacíamos en el diagrama de Venn en el PDF que está en el apunte, ¿no? Si tuviésemos una intersección acá, esta estaría vacía. ¿Por qué? Porque la pintura no puede ser rosa y verde a la vez. O es rosa o es verde. Entonces, ¿qué significa que esta intersección esté vacía? ¿Se acuerdan cómo calculábamos la unión de dos eventos? Dos eventos cualquiera que no sean mutuamente excluyentes. Sumamos las probabilidades marginales y le afectamos la probabilidad de intersección.
Claro, muy bien. En el caso que teníamos dos eventos que no eran mutuamente excluyentes, lo que hacíamos era, bueno, si queríamos hacer una unión inclusiva, o sea, una unión que tuviese en cuenta esta intersección de acá, nosotros lo que hacíamos era sumar la probabilidad, sumar la probabilidad de que ocurra el evento A, que iba a ser sumar todo esto, sería, ¿no? Más sumar la probabilidad de que ocurra el evento B, que era sumar todo esto de acá. ¿Y qué pasa? Acá se nos estaba repitiendo esto del medio, ¿no? A ver acá. Esto de acá se nos está repitiendo. Entonces lo teníamos que restar una vez para que no tuviéramos elementos repetidos ahí. Entonces restábamos una vez la probabilidad de que ocurran A y B a la vez. Así nosotros teníamos una unión inclusiva. Si quieren la pueden poner así también. Es exactamente lo mismo. Bueno, en el caso que nosotros teníamos una unión exclusiva, o sea, me interesa saber o conocer todos los elementos que pertenecen al conjunto A, todos los que pertenecen al conjunto B, pero a los que pertenecen al conjunto A y B no. O sea, no quiero a esos, por ejemplo, no sé, si hablábamos de los múltiplos de los números, decía, bueno, quiero saber cuáles son los múltiplos de 2, quiero saber cuáles son los múltiplos de 3, pero los números que son múltiplos de 2 y 3 a la vez, no los quiero tener en cuenta. Entonces, en ese caso teníamos que restar dos veces, hacíamos una unión exclusiva, y restábamos dos veces esos elementos que pertenecían a los dos conjuntos, ¿no? Menos dos veces la probabilidad de que ocurran la intersección de A y B. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, uy, taché sin querer. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo dos eventos que son así, o sea, o que su intersección es vacía, que son mutuamente excluyentes porque no puede pasar que ocurra uno y el otro a la vez? ¿Qué va a pasar con esto cuando calculo la unión? El último término, P de A unión B, es igual, P de A y B es igual a 0, por lo cual me queda PA más PB. Perfecto. Y esa es la regla de la suma. Lo que muy bien nos decía nuestro compañero Alex, ¿puede ser que hablaste? Bueno. Sí, era yo. Como bien decía Alex, esto va a ser igual a 0. Entonces, lo que nos dice la regla de la suma es que cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, que no es lo mismo que sean independientes, acuérdense, la unión de esos conjuntos va a ser igual a que sume cada uno de los conjuntos por separado. O sea, la probabilidad de la unión de estos conjuntos va a ser igual a la suma de las probabilidades marginales. Porque acá me quedaría menos 0 o en todo caso menos 2 por 0. Entonces, una observación que podríamos hacer es que en el caso en que los eventos son mutuamente excluyentes, es lo mismo calcularlo con una unión inclusiva o con una unión exclusiva, porque va a ser igual a 0, no existe esa intersección que le estamos restando. Siempre se va a calcular de la misma manera. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, sí. No. Perfecto. Ahora vamos a entrar al teorema de la probabilidad total. Todo esto que estemos viendo hasta ahora, es muy importante que la vayan pudiendo cazar y que si se pierden me digan, porque lo vamos a usar para Bayes. Van a ver que Bayes es un choclo, pero que si ustedes pueden entender lo que está conformando a Bayes, o sea, cómo lo fuimos formando a Bayes, es sencillo.
No se asusten con el choclo de la fórmula, sino que preocúpense por ir entendiendo lo que vamos viendo ahora. Entonces, teorema de la probabilidad total. Vamos a ver el teorema con este ejemplo que está acá, porque está muy prolijito y si me lo pongo a dibujar voy a hacer cualquier cosa. En el que tenemos dos conjuntos, o en realidad dos eventos, perdón. Un mosquito dando vueltas. Bueno, un poquito de calor y ya salen. Los odio. Tenemos dos eventos, el evento A y el evento B. Y pueden ver que en el evento B, digamos, es como una gran intersección, porque bueno, nosotros tenemos esta partecita de acá arriba, si el lápiz me acompaña. Bueno, tenemos esta partecita de acá arriba, en la que ocurre el evento B, y ocurre A1, que sería todo lo que está en rojo. Tenemos esta partecita donde ocurre B y A1. Después tenemos otro segmento o otra partición en la que ocurre B y A2, que es la del medio, esta de acá. Y tenemos otra tercera partición en la que ocurre B y A3. ¿No? Primero separamos e identificamos estas tres particiones. A su vez, si nosotros miramos la totalidad del cuadrado, de cada uno de los rectángulos, el rectángulo 1, el rectángulo 2 y el rectángulo 3, van a ver que hay una parte en la que ocurre B y otra parte en la que no ocurre B, que sería esto rojo de acá, ¿no? Lo mismo para la partición 2, tenemos una parte donde ocurre B y A2 y otra parte donde no ocurre B, sino que ocurre solamente A. Y para la tercera partición lo mismo, que esto es lo que nos dice acá abajo el PDF. En cada una de las particiones de A tenemos una parte que ocurre B y otra parte que no ocurre B. A nosotros, como nos va a interesar calcular una probabilidad conjunta, solamente nos va a interesar la parte donde ocurren los dos eventos. Es justamente lo que queremos calcular, esa intersección entre los dos eventos, o sea, el círculo amarillo, donde ocurre A y donde ocurre B a la vez. Eso hubiese sido mejor si le hubiese puesto un color, no sé, violeta, por ejemplo. B era azul y se mezclaba con el rojo y quedaba violeta. Capaz se entendía mejor, pero bueno. Están ocurriendo los dos a la vez. Es decir que dentro del óvalo están los dos eventos. Claro. El óvalo sería naranja en realidad, por así decirlo. Claro, B sería amarillo, por ejemplo, ¿no? B sería amarillo, yo no me di cuenta de hacerlo con colores cuando hice el dibujo. B sería amarillo, entonces al mezclarse con el rojo sería naranja. Ocurren los dos a la vez. Ponele, ¿no? Si estuviésemos usando colores. Entonces, en esta, por ejemplo, este óvalo de acá, este óvalo de acá abajo, que no me está escribiendo. Bueno, ese óvalo de acá, este óvalo de acá abajo está ocurriendo A y está ocurriendo A3, porque a la totalidad de A su vez la dividimos en tres partes, ¿no? Entonces está ocurriendo A3 y B a la vez en esto. Acá están pasando los dos. Lo mismo en el medio y lo mismo arriba. Y eso es lo que a nosotros nos interesa estudiar, esa gran intersección que hay entre B y A. Entonces, todas estas partes rojas, donde solamente ocurre A, las vamos a descartar. Como que ya está, listo. No nos interesa la totalidad, sino que nos interesa donde ocurren los dos eventos a la vez. Que esto es lo que nos dice acá abajo. Las partes donde no está B, no me interesa analizarlas, solo me interesa donde está B. ¿Y qué es lo que queremos analizar? La intersección. ¿Cómo calculamos la intersección? Entonces, la probabilidad de que me corte el pelo y esté triste es lo mismo que yo diga cuál es la probabilidad de que esté triste y me corte el pelo. O sea, la probabilidad de A y B es lo mismo que la probabilidad de B y A. Va a ser igual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero la probabilidad de que me corte el pelo dado que estaba triste no es lo mismo que la probabilidad de que esté triste porque me corté el pelo. Porque me quedó mal, por ejemplo. No, no es lo mismo.
no es lo mismo. Entonces, partiendo de esa base, aclaración sencillita, paréntesis, las probabilidades conjuntas van a ser lo mismo que yo diga probabilidad de A y B que probabilidad de B y A, que sobre eso nos vamos a apoyar un poco en Bayes. Y la probabilidades condicionales no es lo mismo, en el revés. Listo. Listo, seguimos. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra A y B, ¿no? Que querer calcular eso sería calcular cuál es la probabilidad de esto, ¿no? De esta partecita de acá. A y B, A1 y B. Acá va a ser igual. ¿Se multiplicaba? Bien, ¿qué multiplicó? La probabilidad de A por la probabilidad de B. Bueno, pone la probabilidad de A, ¿por qué? Por la probabilidad de B. Ojo. A1. Ojo. Sí, no, igual no era eso. Eso es cuando los eventos son independientes. La multiplicación de las probabilidades marginales va a ser igual a la probabilidad conjunta cuando los eventos son independientes. Cuando no son Son dependientes sobre la independientes... sumatoria. ¿Cómo? Perdón, no se me activa el micrófono. Acá cuando son complementarios, o sea, se suman. Sí, eso lo vamos a ver Perdón, después. Sí. sería como la probabilidad de que ocurra un evento si no ocurre el otro, pero no me acuerdo cómo iba expresado, ¿puede ser? La probabilidad de que Complementario, ocurra ¿era? un evento dado que ocurrió otro evento. O dado, exacto. Eso. Sí, la probabilidad condicional. Sí, ¿de dónde surgió esto? Bueno, del mismo despeje que hicimos para la regla de la multiplicación, de ahí mismo. A ver, nosotros sabíamos que si queríamos calcular la probabilidad de que ocurra A1, dado que ocurrió B, ¿cómo la calculábamos? ¿La probabilidad de qué? A1 y B sobre Sí. B. Sobre el evento condicionante. Entonces, calculábamos la probabilidad condicional de esta manera, ¿no? Bueno, hacemos el mismo despeje para calcular la probabilidad conjunta. O sea, la estamos partiendo de acá. Por eso es muy importante que vayan quedando los conceptos más básicos para poder entender el resto. A ver. ¿Qué hicimos? Me pasé, ¿no? Sí, acá. Tenemos la probabilidad de B, dado que pasó A, es igual a la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. Si yo la probabilidad de A la paso multiplicando, en realidad, para ser académicos, multiplicamos por la probabilidad de A ambos lados y se cancela del lado derecho, entonces nos queda como que la pasamos multiplicando. Bueno, la pasamos multiplicando. Nos queda que la probabilidad conjunta va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad condicional por la probabilidad marginal. ¿Qué pasaba? Cuando los eventos son independientes, esta probabilidad condicional era igual a la probabilidad marginal. Y por eso nos quedaba la multiplicación de las probabilidades marginales. Pero ahora no estamos hablando de si los eventos son independientes o no. Estamos hablando en general. Entonces, la probabilidad conjunta va a ser la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A1. Me quedaría al revés que acá. Acá, por ejemplo, si yo despejo, me va a quedar que la probabilidad de A1 y B también la puedo calcular como la probabilidad de B por la probabilidad de que ocurra A1. Ay, no me deja escribir. Bueno, por la probabilidad de que ocurra A1 dado que ocurrió B. Sigo acá abajo, ¿no? Entonces, acá podemos ver esto de que la probabilidad conjunta, al ser lo mismo multiplicar, al ser lo mismo que ocurra A y B a la vez, a que ocurra B y A la vez, o sea, la probabilidad de A y B es lo mismo que la probabilidad de B y A, podemos calcular esa probabilidad conjunta de dos maneras.
teniendo la probabilidad marginal de A o teniendo la probabilidad marginal de B por la condicionante que corresponde, ¿no? ¿Se entienden? ¿Hasta ahí? Si no, vuelvo a explicarlo, no pasa nada. Sí, sí. Bueno, entonces, de ahí surge, de ese despeje, surge esto que nos muestra la punta acá. Si yo quiero calcular la probabilidad conjunta de que ocurra B y A1, nos queda la probabilidad de A1 por la probabilidad condicional de B, dado que ocurrió A1. Es lo que escribimos arriba. Lo mismo para la segunda partición y lo mismo para la tercera partición. Entonces ahí calculamos las probabilidades conjuntas de cada partecita. O sea, vamos con el despeje. Nosotros habíamos dicho, varias clases anteriores, que si nosotros queríamos calcular una probabilidad condicional, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B, nosotros la podemos calcular como la probabilidad de que ocurra A y B sobre la probabilidad de que ocurra B, ¿no? Esto lo habíamos visto cuando hicimos todo ese temita de las baldosas, que nos preguntábamos, bueno, dado que la baldosa es rosa, ¿qué probabilidad hay de que tenga puntos negros? O no sé. Dado que me corté el pelo, ¿cuál es la... Dado que me corté el pelo, ¿cuál es la probabilidad de que esté triste? Lo que sea. A partir de acá, nosotros podemos despejar como para poder hallar la probabilidad conjunta. Lo que yo les decía, para ser más académicos, que en realidad no se pasa multiplicando, sino lo que hacemos es multiplicar a ambos lados por la probabilidad de B, porque si multiplicas a ambos lados, estás manteniendo la igualdad, entonces puedes multiplicarlo por lo que quieras. ¿Y qué pasa? Este se te va con este, y te queda que la probabilidad conjunta la puedes multiplicar como la probabilidad marginal por la probabilidad condicional, ¿no? Este era el despeje que estábamos hablando. Que es lo mismo que hacemos cuando tenemos o aplicamos la regla de la multiplicación. La única diferencia es que, ¿qué pasaba en la regla de la multiplicación? Nosotros suponíamos, o sea, primero, paréntesis, hasta acá queríamos llegar. Esto era lo que queríamos conseguir y lo que vamos a usar ahora. Esta es una manera de calcular una probabilidad conjunta. Que, dicho mal y pronto, pasamos la probabilidad de B multiplicando para el otro lado. Y nos queda esto. Pero para hacer un paréntesis y una aclaración, porque hoy habían dicho que la probabilidad conjunta la podíamos multiplicar como la probabilidad conjunta la podíamos calcular como la multiplicación de las probabilidades marginales. Y yo les decía, ojo, que esa es la regla de la multiplicación, que sirve cuando los eventos son independientes nomás. ¿Por qué? Porque cuando los eventos son independientes, esta probabilidad condicional es igual a una probabilidad marginal. La probabilidad de que me saque un 10 en estadística, dado que me corte el pelo, es lo mismo a la probabilidad de que me saque un 10 en estadística. Entonces, esto es lo mismo. Y por eso ahí queda la multiplicación de las probabilidades marginales para calcular la probabilidad conjunta, si los eventos son independientes. Pero eso fue una aclaración por lo que habíamos visto y por el comentario que me habían hecho. Pero a lo que queríamos llegar era este despeje de acá arriba. A cómo poder calcular una probabilidad conjunta. ¿Qué pasa? Esto no lo podés pensar intuitivamente. Es como si fuese, ya esto se transforma en una fórmula. Nosotros la probabilidad condicional sí la habíamos podido pensar y encontrarle la lógica a cómo calcularla. El día que vieron con Diego el tema de las baldosas o con el ejemplo que lo haya dado.
Entonces, a partir de esa formalización matemática, que es la probabilidad condicional, llegamos a la fórmula de cómo calcular una probabilidad conjunta. ¿Se entendió? Entonces, acá, cuando calculamos la probabilidad de que ocurran A y B, que ya vimos cómo calcularla, estamos calculando este pedacito de acá. Si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurran... Uy, está raro eso. La probabilidad de que ocurran A2 y B, ¿cómo la calcularía? La probabilidad de A2 por la probabilidad de B, dado que A2. Muy bien. Entonces, en ese caso, estaría calculando esto de acá del medio. Ya tendría esta partición de acá. Y nos falta la probabilidad de que ocurran B y A3. ¿Cómo la calcularían? La probabilidad de A3 por la probabilidad de B, dado que ocurra A3. Muy bien. Entonces tenemos esta última partecita de acá. Entonces, ahora, si yo les quiero preguntar, mírenlo en el dibujo, no se maten pensando fórmulas ni nada así. Si yo les pregunto, bueno, ya me dijiste cuánto vale esto de acá arriba. A ver. Ya me dijiste cuánto vale esto de acá arriba. Ya me dijiste cuánto vale lo del medio. Y ya me dijiste cuánto vale lo de abajo de todo. Pero yo quiero saber cuánto vale B en su totalidad. O sea, quiero saber cuánto vale todo esto. ¿Qué me dirían que hago? Sumás las 3. Listo. Sumo las 3 que tengo. Entonces, voy a sumar la probabilidad de que ocurra. Está oscurecísimo. La probabilidad de que ocurra A1 y B más la probabilidad de que ocurra A2 y B más la probabilidad de que ocurra A3 y B. ¿No? Y entonces voy a tener esta totalidad de acá. Y eso es el teorema de la probabilidad total. ¿Qué me dice el teorema de la probabilidad total? Que puedo calcular la probabilidad marginal o simple como la suma, o sea, de un evento, como la suma de las probabilidades conjuntas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Porque nosotros cuando sumamos todo esto, ¿qué estamos teniendo? La probabilidad de T, de B, perdón. La probabilidad de B. Estamos teniendo todo esto amarillo. ¿No? Entonces, ese es el teorema de la probabilidad total. Ni más ni menos que eso. Y lo vamos a usar para valles. Y parece un choclo, pero es eso. Se puede ver y se puede entender. Sí, aunque va alguna duda. Entonces, lo que hicimos fue calcular la probabilidad conjunta de esta primera parte de acá arriba, la probabilidad conjunta de la parte del medio y la probabilidad conjunta de lo de abajo de todo. Y al sumar estas tres probabilidades conjuntas, obteníamos la totalidad de este círculo, de este evento, que es B. Entonces, la probabilidad marginal de B, porque nos estamos refiriendo a la probabilidad de B en sí, o sea, de ese círculo que tenemos ahí, es igual a la suma de las probabilidades conjuntas. Recién dijiste como una definición a lo que va el teorema de la probabilidad total. ¿Eso está escrito abajo? Ahí donde... ¿O lo dijiste? Capaz que lo dije, ni me acuerdo ya que dije. Esto puede ser la probabilidad esa marginal. parte. Sí, es eso. Sí, la probabilidad marginal o simple de un evento es la suma de las probabilidades conjuntas. Sí, eso es el teorema de la probabilidad total. Que lo tienen acá abajo la fórmula. Miren, la probabilidad de B, acá está más prolijo. La probabilidad de B es igual a la suma de las probabilidades conjuntas. Y lo que está acá arriba no es más que desarrollar cada una de las probabilidades conjuntas. La probabilidad de B y A1, vimos que la podíamos calcular como la probabilidad condicional por la marginal.
La probabilidad de B y A2 también la podemos calcular de esa forma, y la probabilidad de B y A3 también. Entonces lo único que hice fue desarrollar cómo calcular las probabilidades conjuntas dentro de lo que es el teorema de la probabilidad total. Pero el teorema en sí lo que me dice es eso, que una probabilidad marginal la puedo calcular como la suma de las probabilidades conjuntas. ¿Hasta acá vamos? Esto que está acá, no se asusten. Si vienen siguiendo el tema de cómo formalizar lo que estamos viendo, no es más que eso. O sea, esta formalización nos dice que la probabilidad marginal de un evento la podemos calcular como la suma de las probabilidades conjuntas. ¿Y las probabilidades conjuntas cómo las calculamos? Bueno, la probabilidad condicional por la probabilidad marginal del condicionante. Entonces, es más, si quieren que está puesto al revés esto, acá sería la formalización más cortita, o sea, la probabilidad marginal es igual a la suma de las probabilidades conjuntas, y acá tenemos la formalización un poco más desarrollada. Bueno, lo que me pregunto es, ¿cómo calculo las probabilidades conjuntas? La calculo de esta manera, con esta multiplicación. Entonces, sumo esas multiplicaciones, que es esto que está acá. Y es la formalización, no es más que eso. Y lo que les dicen las flechitas es cómo ir leyendo esta formalización. Por ejemplo, la P de B ya sabemos que es la probabilidad marginal o simple del evento B, que es el evento a estudiar. Bueno, es la suma, el símbolo de la suma, que acá me dice la cantidad de particiones que tengo. En este caso nosotros teníamos 3 particiones, que dividíamos en 3 a B. El círculo amarillo lo teníamos dividido en 3. Y bueno, esta es la probabilidad condicional y la probabilidad marginal. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, Sí, bien. vamos con el teorema de Bayes con un ejemplo y nos vamos. 6:30, somos libres. Entonces, ¿qué pasa con el teorema de Bayes? Hay veces, en la vida real y en los ejercicios que nos ponen estos malditos profesores, que vos te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea triste? Perdón, la probabilidad de que esté triste dado que me corté el pelo, pero no te da las probabilidades que vos necesitas para poder calcular esa probabilidad que te pide, esa probabilidad condicional. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que esté triste dado que me corté el pelo, voy a necesitar la probabilidad de que esté triste y que me corte el pelo, y eso lo tengo que dividir por la probabilidad de que me corte el pelo, ¿no? ¿Y qué pasa? Si vos a mí no me das como dato estas probabilidades, chau, cagué, no puedo calcular la probabilidad condicional. Entonces Bayes ahí sale para salvarnos, porque te dice, bueno, la probabilidad conjunta la podés calcular de otra manera, porque si vos calculás la probabilidad de que estés triste y te cortes el pelo, es lo mismo que calcules la probabilidad de que te cortes el pelo y que estés triste, ¿no? Entonces, vos podés calcular, ¿no? Esta probabilidad conjunta. ¿Cómo? Opción 1. La probabilidad de que te cortes el pelo, que no la tenés, por la probabilidad de que estés triste dado que te cortaste el pelo, que tampoco la tenés, porque la tenés que averiguar, entonces esa forma no te va a servir, o lo podés calcular de otra manera. La podés calcular como la probabilidad de que estés triste, que capaz sí la tenés, por la probabilidad de que te cortes el pelo dado que estés triste, que capaz sí la tenés. Entonces, eso es lo que usa un poco Bayes.
te dice, bueno, no la podés calcular de esta manera, la probabilidad condicional, vení por acá, calculémosla distinto. Entonces ahí ya estaríamos calculando de otra forma el numerador, con esto que vimos de que podemos calcular la probabilidad la probabilidad conjunta de dos maneras, porque es lo mismo el orden de los eventos. Eso lo vamos a usar para el numerador, que no es más nada que otra forma de calcular la probabilidad conjunta. Y para el denominador, vamos a usar el teorema de la probabilidad total, porque en el denominador de la probabilidad condicional que queremos calcular, tenemos una probabilidad marginal. Y si vos no tenés el dato de esa probabilidad marginal, usás la herramienta del teorema de la probabilidad total para poder conseguirla. Esa es la idea de Bayes. Entonces, por eso vos ves esta fórmula y decís, chau, no nací para esto, quiero dejar la carrera. Aunque no es tan terrible, vamos a ver peor. Bueno, creo que la varianza es la peor. Pero bueno, no importa. Acá tienen lo que les decía recién. En el numerador calculamos la probabilidad conjunta de otra manera. O sea, nosotros tenemos la probabilidad condicional donde, perdón, nos están preguntando la probabilidad condicional donde en este caso A es el condicionante y B es el condicionado. Pero vos capaz tenés como dato la probabilidad condicional donde A es el condicionado y no el condicionante. Entonces, utilizás eso para poder calcular la probabilidad conjunta. Y abajo el teorema de la probabilidad total, para calcular la probabilidad marginal. Que en definitiva necesitas, fíjense que el primer término de esta suma va a ser igual al de arriba, al numerador. Y después, bueno, va a haber más términos. Pero son datos que te dan, por lo menos son los ejercicios. 100% es una probabilidad condicional en la que usamos otras herramientas, como el teorema de la probabilidad total y cómo calcular una probabilidad conjunta para poder llegar a ese resultado que estamos buscando. A esa probabilidad condicional que nos dieron como dato y que no la podemos calcular de otra manera. ¿Se entendió la idea de Bayes? Ahora vamos a hacer un ejercicio igual. Teorema de Bayes. Vamos con este ejercicio. Dice, a los trabajadores despedidos que se convierten en empresarios porque no pueden encontrar un empleo significativo en otra empresa, se les conoce como empresarios por necesidad. The Wall Street Journal informa que los empresarios por necesidad tienen menos probabilidades de que su empresa crezca que los empresarios por decisión. Esto es un ejercicio que creo que lo saqué. Este artículo afirma que el 89% de los empresarios en Estados Unidos lo son por decisión y que el 11% son empresarios por necesidad. Solo el 2% de los empresarios por necesidad esperan que su nuevo negocio tenga 20 o más empleados en 5 años, mientras que el 14% de los empresarios por decisión esperan tener 20 o más empleados en 5 años. Si se le selecciona un empresario al azar y ese individuo espera que su nuevo negocio tenga 20 empleados o más en 5 años, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo sea un empresario por decisión? What? Bueno, muy largo el enunciado. Vamos a empezar a separar cuáles son los datos que nos ofrece este querido ejercicio. ¿Qué es lo primero que ustedes identifican o expresarían, formalizarían con letras? Díganme. Bueno, tengo las dos categorías de empleados por decisión y por necesidad. Muy Los dos bien. eventos, digamos. Muy bien. Entonces, tenés que el 89% de los empresarios en Estados Unidos lo son por decisión y el 11% son empresarios por necesidad. Vamos primero a plantear esto entonces, así nos van quedando todos nuestros datos. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad, elijan la letra que ustedes quieran. Teníamos necesidad y decisión, así que no sé, N y D. Bueno, dale. Entonces, la probabilidad de ser empresario por necesidad y
por otro lado, la probabilidad de ser empresario por decisión, ¿no? La probabilidad de ser empresario por necesidad era El 11%. 11% y 89% la otra. Bueno. ¿Qué más podemos sacar ya teniendo esto acá, sin ver el enunciado? El opuesto de ambos, el no N y el no D. Bien. ¿Y por qué podés sacar eso? Como para repasar todo lo que vimos hasta ahora. Como es un porcentaje, el 100%, digamos, restás el 11 y tenés lo que te queda. No sé cómo llamarlo, pero lo pensé así. Sí. Y el otro lo Y mismo. es El complemento. ¿Sería 1 menos la probabilidad de n? ¿O no? claro, muy bien. Esto para repasar lo que vimos hasta ahora. Y este sería 1 menos la probabilidad de, perdón, acá de n. Esto nomás. ¿Y qué pasa? Fíjense, ¿cuánto es? Esto es para repasar lo anterior. ¿Cuánto es 1 menos 0,11? O el 100% menos 11%. 0,89. 0,89. 89%. 89%. Y acá me da 11%. 11%. ¿Y por qué es esto? Porque vos podés ser empresario por necesidad o no lo sos por necesidad. Entonces, por ende, lo sos por decisión. Son Estamos mutuamente hablando- excluyentes. Exactamente. Eventos mutuamente excluyentes y ¿qué más? Colectivamente exhaustivos. Porque eso hace que al sumar los dos eventos llegamos a 1. Porque podrían ser mutuamente excluyentes y si no fuesen colectivamente exhaustivos no nos daría 1 en la suma. ¿Entiendes? Entonces son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Y por eso podemos hacer 100% menos 11% nos da la probabilidad de que el empresario sea por decisión, que es el 89%. Porque podés serlo por necesidad o no lo sos por necesidad, y por ende lo sos por decisión. Bueno, Aldi, consulta. sí, decime. Creo que ayer habíamos visto un ejemplo que había eventos que eran mutuamente excluyentes, pero no eran completamente exhaustivos. Colectivamente, sí. Colectivamente exhaustivos. Si después podés dar un ejemplo, porque no entendí bien. Es decir, Dale. cuando mutuamente excluyentes, pero que no son exhaustivos. Colectivamente exhaustivos. Dale. A ver, déjame pensar. Son mutuamente excluyentes, pero no son colectivamente exhaustivos. Por ejemplo, si vos no quiero dar el mismo. El ejemplo que había dado Diego ayer, me parece, no quiero recaer en el mismo, pero bancame 5 que piense otra, porque no tengo mucha imaginación. El ejemplo que le había dado ayer fue, vos tenés el mazo de cartas, ¿no? Dentro del mazo de cartas, vos tenés cartas de espada, cartas de oro, cartas de basto y cartas de copa. Si vos solamente te quedás, digamos, con las cartas de... ponele que, ¿viste el juego del solitario? Que pones los números y vas poniendo uno más grande, uno más chico, no, vas formando el 12, no me acuerdo. Ponele que vos separás tus cartas. 0 cartas. Bueno, hagamos así. Vos tenés tu mazo de cartas, de 40 cartas, y decís, bueno, las quiero separar por palo. Entonces en la mesa pones una carta de oro, una carta de espada y una carta de basto. Y no pones una carta de copa. ¿Qué va a pasar? Ahí vos tenés, cuando empieces a repartir las cartas y a ponerlas cada una en su lugar, vas a tener eventos que son mutuamente excluyentes, porque vos vas a ver una carta y sí o sí va a ser o de copa, o de basto, o de oro, no puede tener dos palos a la vez, entonces por eso es mutuamente excluyente, no puede pertenecer a dos
conjuntos al mismo tiempo, pero ¿qué pasa cuando te viene una carta de, ¿cuál dejé afuera? ¿De copa? No vas a tener en qué filita ponerla. No va a pertenecer a ninguna de esas opciones. Entonces ahí no son colectivamente exhaustivos. Ok. Porque vos no estás teniendo la totalidad de tu conjunto incluido, por así decir, ¿entendés? Ujú. Estás dejando las copas de afuera. Entonces, a la hora de repartir, las de copa te las vas a guardar en el bolsillo, no tenés nada que hacer. Por eso no son colectivamente exhaustivos. Bien. ¿Se O entendió? sea, ¿Querés sí, otro sí, ejemplo? sí. No, no, está bien. Ese es mutuamente excluyente, pero no son colectivamente exhaustivos. Claro. Bien. Bueno. Te puedo hacer una pregunta, por ahí es una pavada, pero Obvio. cuando, o sea, en los casos de los ejercicios que es con porcentajes, ¿no? Los valores, ¿conviene pasarlo de decimales o los trabajamos así? Por ejemplo, en el caso 89%, 0,89. ¿Me Como vos explico? quieras. ¿Es lo O sea, mismo o no? no nos vamos a matar haciendo ejercicios, así que... Pero ponele, ¿no? Que quieras resolver un ejercicio de Bayes, te conviene para hacer las cuentas tenerlos en decimales, pero es lo mismo. Como vos lo expreses en la hoja es lo mismo. Después para hacer las cuentas en la calcu, yo nunca pongo con porcentaje, pongo directamente el decimal, pero eso es a tu gusto. Ok, gracias. Aldi, consulta. Sí. Dime. No, en el parcial va a haber así ejercicios para hacer ejercicios prácticos. ¿Alguno? Ustedes estudien para estar preparados. Como para que, a ver, no va a ser un parcial práctico en el sentido de que tengan que resolver todos los ejercicios prácticos. Va a ser mayormente teórico, pero puede tener algunas cuestiones de resolver cosas prácticas. No sé si va a haber un Bayes para resolver. Darle pelota porque Bayes es importante y si no entra de manera práctica, entra de manera teórica y de alguna manera, o sea, lo tenés que entender. Si te pone, por ejemplo, si es un forms, te va a poner una consigna en la que vos tengas que entender lo que estás haciendo, o sea, tengas que entender bien el concepto y por ende podrías resolver un ejercicio. Yo cuando cursé con Diego, tuve un ejercicio de Bayes en el parcial para resolver. No sé cómo será, él hace los parciales, yo no tengo mucho que ver ahí. Entonces sé tanto como ustedes, pero denle bola al teórico. Gracias. Bueno, seguimos. Dice, solo el 2% de los empresarios por necesidad esperan que su nuevo negocio tenga 20 o más empleados en 5 años. ¿Cómo definirían esto ustedes? ¿Como una probabilidad condicional, como una probabilidad conjunta, como dos probabilidades marginales? ¿Qué se les ocurre? Por cómo está, me suena una condicional. Sería una condicional también, dado que dado el 11%, un 2% no tendría esa cantidad de empleados o nada que ver. Bueno, pero ahí estarías planteando la probabilidad condicional con respecto a otra cosa. Con respecto al 11% que son por necesidad. Que es justamente después lo que te pregunta la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que este individuo sea un empresario por decisión, dado que esperaba que su negocio tenga 20 empleados o más en 5 años? Que eso es a lo que te referías vos. Pero lo que me está poniendo acá, solo el 2% de los empresarios por necesidad esperan que su negocio tenga 20 o más empleados en 5 años. Y también, visto y considerando que estamos teniendo, o estamos haciendo un ejercicio de Bayes y que por lo tanto nos va a pedir que resolvamos una probabilidad condicional, porque Bayes es una probabilidad condicional, eso también úsenlo como pista para darse cuenta qué es lo que les está dando el enunciado. Porque, ¿qué pasa? Habíamos dicho que en Bayes íbamos a usar probabilidades conjuntas y probabilidades marginales para poder calcular la probabilidad condicional. Entonces, si les cuesta darse cuenta en interpretación del texto qué es lo que les está dando acá, siempre que estén haciendo un ejercicio de Bayes, si te pregunta una probabilidad condicional, que Bayes es una probabilidad condicional,
Entonces en el enunciado te tiene que estar dando probabilidades conjuntas y marginales. Úsenlo como guía eso. Porque si nosotros acá esto lo pusiéramos como probabilidad condicional, después no podríamos seguir haciendo el ejercicio, nos trabaría. Entonces, esto de acá es una probabilidad conjunta, porque me está diciendo, que el 2%, que esa es la probabilidad, o sea, son empresarios por necesidad y esperan que su negocio tenga 20 o más empleados en 5 años. ¿Qué sería? ¿Cuál es la probabilidad de que los empresarios por necesidad, de que sean empresarios por necesidad y tengan más de 20 empleados en 5 años? Claro, eso sería la probabilidad conjunta. Y, por lo tanto, ¿qué nos está faltando definir? ¿Sería una tercera probabilidad? Perdón, voy a responder algo del chat. Que pusieron delata eso, ¿no? Ojo con, o sea, no le vamos a poner, si es que tienen que hacer valles, no le vamos a poner un enunciado que sea ambiguo, o en todo caso, si tienen problemas con poder interpretarlo por las palabras, no se enrollen mucho con eso y pregúntenos. Yo no lo vería acá en que me dice que es una probabilidad conjunta, porque te puede llegar a confusión después. Usaría más ese tema de que, bueno, es valles, tengo que calcular una probabilidad condicional, entonces lo que me da en el enunciado es probabilidad conjunta. Pero si tienen problemas con el tema de poder identificarlo en el enunciado, que a mí me ha pasado también por una cuestión de ambigüedades, pregunten cualquier cosa. Perdón, ¿qué me decías, Mica? Creo que estabas hablando vos. O no sé quién habló. Sí, preguntaba si había que hacer como una tercera probabilidad con respecto a la parte de que tenga 20 o más empleados en 5 años. Perfecto, sí, nos falta eso. Entonces, ¿qué letra les quieren poner? Ah, Ok, A. Entonces, A es la probabilidad de que tenga más empleados, más de 20 empleados en 5 años, y no A es la probabilidad de que no tenga más de 20 empleados en 5 años. En realidad, previo a esto también, que no lo hice por una cuestión de tiempo, ¿no? Tendríamos que haber definido como N ser empresario por necesidad. A mí me parecía que faltaba algo. Sí, sí, sí. Yo fui directo a las probabilidades, pero esto siempre hay que hacerlo. D es el evento ser empresario por decisión. A es el evento tener más de 20 empleados. Tener más de 20 empleados en 5 años. Y no A es tener menos de 20 empleados en 5 años. Primero habría que definir eso, ¿no? Y es más, fíjense, la probabilidad de A no la tenemos. Y la probabilidad de no A tampoco la tenemos. Pero tenemos algo parecido que es lo que esperan, me parece, haber visto. Es esto, o sea, es esperar tener más de 20 empleados en 5 años. Ahí está, ahí se me había tildado de vuelta. Acá, ¿ves? Me da la probabilidad conjunta del enunciado, pero no me dice cuál es la probabilidad de esperar tener más de 20 empleados en 5 años. Te da la probabilidad conjunta de ser empleado por decisión, de ser empresario por decisión y esperar
tener más de 20 empleados, o ser empresario por necesidad y tener más de 20 empleados. Entonces, eso es lo que vamos a definir ahora. La probabilidad de ser empresario por necesidad y esperar tener más de 20 empleados en 5 años, que es el 2%, es esta oración que marcamos acá en verde. Vamos a ponerlo con decimales. Y tenemos que el 14%, lo que se acá anunciado, el 14% de los empresarios por decisión esperan tener 20 o más empleados en 5 años. O sea, la probabilidad de ser empresario por decisión y esperar tener más de 20 empleados en 5 años era el 20%, no, 14%. ¿Hasta acá vamos bien planteando los datos? Sí, sí. Muy bien. Me pregunta, si se selecciona, vamos a marcarlo acá. A ver. Si se selecciona un empresario al azar y ese individuo espera que su nuevo negocio tenga 20 empleados o más en 5 años, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo sea un empresario por decisión? Entonces, primero que nada, ¿qué me está preguntando acá si tuviese que ponerlo con letras para formalizarlo? O díganmelo con sus palabras. ¿Qué está pidiendo el ejercicio? Que del total de empresarios yo selecciono uno al azar y se necesita que esa persona sea empresario por decisión y que espere contratar más de 20 empleados en 5 años. O sea, tenemos un doble condicional. Ojo, no. Tenés un solo condicional. Te diste una vuelta de rosca más que no la complica. Tenemos un solo condicional, porque vos ya estás suponiendo que de tu bolsita de empresarios sacaste uno al azar y ese empresario es por decisión. ¿Por decisión? No, perdón. Vos sacás un empresario al azar de tu bolsita de empresarios y ese empresario espera tener 20 empleados o más en 5 años. Vos ya sabés eso. Entonces, dado que ese empresario espera tener 20 empleados o más en 5 años, ¿cuál es la probabilidad? Vos lo que te estás preguntando es cuál es la probabilidad de que sea un empresario por decisión. Siento que vos ya sabés que espera que tenga espera tener más de 20 empleados. Aldi, una consulta. ¿El condicionante entonces sería A? Claro. Muy bien. O sea, dado que, eso era lo que quería llegar, dado que el empresario es, perdón, dado que el empresario espera tener más de 20 empleados, ¿cuál es la probabilidad de que sea un empresario por decisión? Esto es lo que me está preguntando el enunciado. ¿Lo pueden ver todos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo calcularíamos esta probabilidad si fuésemos felices y tuviésemos todos los datos que necesitamos? ¿No sería la probabilidad conjunta de A y D dividido A? La probabilidad de A. Muy bien. ¿Y qué pasa? Somos tan jodidos nosotros que la probabilidad de A no te la dimos. Nos falta esa probabilidad. Y la probabilidad conjunta sí la tenemos. La probabilidad de A y D es lo mismo que yo diga la probabilidad de D y A, ¿o no? Entonces esta sí la tenemos. ¿Cuál es el problema? Nos falta el denominador. Entonces, ¿cómo dijimos que podíamos resolver estos casos en los que teníamos, necesitábamos calcular la probabilidad condicional y nos faltaban datos? Bueno, recurríamos a Bayes.
¿Y qué nos dice Valles? Usa el teorema de la probabilidad total. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? A ver si pusimos todos los datos. Sí. Quiero ver si no me falta ninguno por las dudas. Listo. Vamos a la formulita de Valles que la tenemos más prolija acá. Valles nos dice, bueno, ¿querés calcular la probabilidad condicional? En el numerador, vos necesitas la probabilidad conjunta. Bueno, estoy viendo una cosa. Sí, está bien. En el numerador vos necesitas una probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta, a nosotros el ejercicio ya nos la da. Vimos que nos dice... Paren, ¿saben qué? Estoy pensando que si el ejercicio, denme un segundo, no querrá... A ver, sobre todo los empresarios... Porque me parece, perdón, esto es porque me parece que está como muy sencillo de resolver si lo hacemos de esta manera, por eso quiero ver una cosa. Esperan que no se tenga 2 más empleados en 5 años. Sí, vamos a una cuestión. Esto era lo que les decía del tema de la ambigüedad del texto. Esto de acá, tomémoslo como una probabilidad condicional, perdón, chicos. Porque si no es súper directo de resolver y o sea, no tiene la gracia de practicar Valles. Solo el 2% de los empresarios por necesidad esperan que su nuevo negocio tengan 20 o más empleados en 5 años. Esto de acá, mientras que el 14% de los empresarios por decisión esperan tener 20 o más empleados en 5 años. Vamos a tomarlo como probabilidades condicionales y no como probabilidades conjuntas. Perdón. Es el único cambio que hacemos. Porque si no, queda súper directo de resolver fácil y no practicamos Valles. Entonces, esto lo tomamos como probabilidades condicionales. Dado que vos estudiaste y sos un empresario por decisión, vamos a ponerlo acá. Entonces, dado que vos estudiaste, que quisiste ser empresario toda tu vida, y sos empresario por decisión, vas a esperar, o sea, el 14% va a esperar tener más de 20 empleados en 5 años. ¿Entiendes? Dado que sos un empresario por decisión, la probabilidad de que, dado que sos un empresario por decisión, esperes tener más de 20 empleados es del 14%. Y la probabilidad de que, dado que sos un empresario por necesidad, esperes tener más de 20 empleados es del 2%. ¿Se entendió el cambio que hice en eso? Que justo lo habíamos charlado. Porque si es probabilidad conjunta está muy directo de resolver. Así que olvídense del tip que les había dado para reconocerlo, porque en este caso no nos sirvió. Justamente vamos a calcular las probabilidades conjuntas. Me parecía, porque si no, no podíamos usar el teorema de la probabilidad total, pues no tenemos la conjunta. No, teníamos las dos conjuntas como las habíamos puesto, pero solamente tenías que sumarlas y listo. O estaría capaz faltando una, sí. Pero el numerador ya lo tenías, o sea, nos iba a dar distinto por esa cuestión de interpretación. Así que retiro lo que dije hoy y al contrario, si están haciendo Valles y tienen dudas con respecto a si es una condicional o una conjunta, que ven que me sigue pasando, que es una cuestión de interpretación de texto, tómenla como que es una probabilidad condicional, que es justamente la probabilidad condicional opuesta a las que tienen que averiguar. Nosotros queremos averiguar la probabilidad de que sea un empresario por decisión, dado que espera tener más de 20 empleados. Y a nosotros nos dieron las condicionales al revés. Entonces,
Lo que hace Bayes es usar estas probabilidades condicionales para poder calcular a partir de ellas las probabilidades conjuntas y marginales, para poder llegar a la probabilidad condicional que queremos. Ahora sí, vamos a usar el teorema de la probabilidad total y Bayes para resolverlo, y es todo por hoy. Entonces, según Bayes, si yo quiero calcular la probabilidad de que sea un empresario por decisión, dado que yo ya sé que espera tener más de 20 empleados, partiendo de una probabilidad condicional común y corriente de las primeras que estudiamos, ¿qué tendría que poner en el numerador? La probabilidad conjunta de D y A. Y Perfecto. abajo la probabilidad de A. Perfecto. Entonces, vamos a usar Bayes y esto lo vamos a calcular distinto. La probabilidad conjunta de D y A, ¿cómo la podíamos calcular? Según el despeje que habíamos hecho. Perdón, pero no tendría que ser primero probabilidad de D y A sobre probabilidad de D, porque o sea, yo estoy tomando del montón y necesito que sea por decisión. O sea, si yo tomo el montón, puede que tome alguno que sea por necesidad. Vos tomá como que vos ya hiciste el experimento. O sea, es así. Vos, investigador, ya hiciste el experimento. Tenés una bolsa de empresarios ahí que le estás revolviendo. Sacaste un empresario y le preguntaste, ¿cuántos empleados esperas tener de acá a 5 años? Y él te dijo, espero tener más de 20 empleados. Entonces, ahí vos te preguntás, una vez que ya sabes que él espera tener más de 20 empleados, vos te preguntás, che, ¿cuál es la probabilidad de que sea un empresario por decisión si espera tener más de 20 empleados? ¿Entendés? Vos ya sabes eso, es una premisa que ya la sabés, que el empresario que vos agarraste es por espera tener más de 20 empleados. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Igualmente ahora cuando lo veamos seguramente lo entiendo mejor. Sí, o sea, es una parte como muy al principio, capaz no se te aclara con el resto que vemos, por eso te trato de explicarlo de otra forma. Sino. Vos pensás que estamos poniendo el hecho del evento esperar tener más de 20 empresarios en 5 años, lo estamos poniendo como condicionante. Está un poquito mal decirlo de esta manera, pero como para que lo puedas visualizar y no enredarte. Cuando vos tenés un evento como condicionante, considera como que eso ya pasó, o como que ya pasó antes eso, ¿entendés? Por ejemplo, si vos te preguntás, o sea, vos fuiste a la peluquería, te cortaste el pelo, perdón, te teñiste el pelo, le dijiste al peluquero, teñime del color que vos quieras, le dijiste. Y vos te vendaste los ojos y no te sacaste la venda de los ojos hasta que llegas a tu casa. Entonces vos fuiste a la peluquería, le dijiste al peluquero, teñime del color que quieras, y no viste el color hasta que llegaste a tu casa. Una vez que llegaste a tu casa, antes de sacarte la venda de los ojos, te preguntaste, ¿cuál es la probabilidad de que mi color, cuál es la probabilidad de que me ponga triste, dado que le dije al peluquero que me haga lo que quiera en la cabeza? ¿Entendés? Como que ya pasó el condicionante. Tomalo como un poquito de esa manera, para no enredarte con el tema de la interpretación de texto. No está muy bien dicho, no está bien dicho, pero bueno, nosotros ya sabemos que el empresario que seleccionamos al azar es por, espera tener más de 20 empleados. Esa probabilidad no la tenemos que calcular. Queremos saber cuál es la probabilidad de que, dado que sabemos que espera tener más de 20 empleados, es un empresario por decisión. ¿Se entendió? Busco otro ejemplo, sino con, no sé, otra manera de explicarlo. ¿Se fue el chico que estaba? ¿Se me escuchó? Sí, sí, Hola. pero... Sí, se te escuchó, se te escuchó. Ok, bueno. Sí. Bueno, seguimos de última después. Muy buena pregunta.
Pero entonces, dado que es un empresario que espera tener más de 20 empleados, ¿cuál es la probabilidad de que sea un empresario por decisión? Habíamos dicho que en el numerador, entonces, necesitábamos las probabilidades, la probabilidad conjunta, ¿no? De que sea un empresario por decisión y que espere tener más de 20 empleados. ¿Y cómo calculábamos esta probabilidad conjunta? Bueno, nosotros dijimos que la probabilidad conjunta teníamos dos maneras de calcularla. Una era con los datos que no tenemos. Esto es una D y esto es una A. Que son los datos que justamente queremos averiguar. Y otra manera, porque dijimos que la probabilidad de D y A es lo mismo que la probabilidad de A y D, es hacer la probabilidad de que, dado que es un empresario por decisión, espere tener más de 20 empleados por la probabilidad de D, ¿no? Como que teníamos dos maneras de calcularlo. Como nosotros tenemos los datos de estas probabilidades, porque las anotamos acá más arriba, tenemos la probabilidad de ser un empresario por decisión y tenemos la probabilidad de esperar más de 20 empleados dado que es un empresario por decisión. Vamos a usar esa manera de calcular la probabilidad. Y esto es lo que te está diciendo Valles. Entonces se dice, bueno, vos no tenés la probabilidad conjunta porque no te la da el enunciado. Bueno, usá la probabilidad condicional que tenés y multiplicada por la probabilidad marginal que también tenés para calcular la probabilidad conjunta por despeje. Que es a lo que llevábamos a esa multiplicación, ¿no? Cuando lo vimos hoy. Y en el numerador no tenés la probabilidad de esperar tener más de 20 empleados. No me la dio en el enunciado tampoco. Entonces usamos el teorema de la probabilidad total para poder calcular esa probabilidad marginal. ¿Y qué nos decía el teorema de la probabilidad total? Que una probabilidad marginal era igual a la suma de las probabilidades conjuntas. Entonces, tenías que sumar la probabilidad de que ocurra que sea empresario por decisión y espere tener más de 20 empleados por la probabilidad de que sea empresario por decisión, más la probabilidad de que espere ser empleado, perdón, la probabilidad de que sea empresario por necesidad y espere tener más de 20 empleados por la probabilidad. A ver, yo me estoy confundiendo. Sí, está bien. Te está pidiendo en el numerador la probabilidad de que sea empleado por decisión y espere tener más de 20 empleados por la probabilidad de que sea empresario por decisión, que acá lo que estamos teniendo es una partecita. ¿Se acuerdan que esto era una partecita, una probabilidad condicional? Ay, perdón. Es una probabilidad conjunta, lo puse mal esto. Ninguno me chifló, che. Acá. Sí, ahí está. O sea, acá en el numerador dijimos, el teorema de la probabilidad total nos decía que la probabilidad marginal era igual a la suma de las probabilidades conjuntas. Entonces, acá tenemos una probabilidad conjunta. Es la probabilidad de que sea empresario por decisión y espere tener más de 20 empleados. Y acá tenemos otra probabilidad conjunta. Es la probabilidad conjunta de que sea empresario por necesidad y espere tener más de 20 empleados. Se me hace un trabalenguas esto. Se entendió el denominador, si no lo vuelvo a repetir porque me confundí yo ahí y puse la I en vez de la pleca. Lo que estamos haciendo es calcular la probabilidad condicional con Bayes, poniendo en el numerador la probabilidad de que ocurra D y A, ¿no? Que la calculamos de esta manera. Y en el numerador, la probabilidad de que sea empresario por decisión y espere tener más de 20 empleados, más la probabilidad de que sea empresario por necesidad y espere tener más de 20 empleados.
Estamos sumando las probabilidades. Ay, yo estoy quemada. Estamos sumando las probabilidades conjuntas. ¿Se entendió? Es lo mismo que está acá arriba. Nada más que solamente desarrollé el denominador. Ahora lo único que nos quedaría hacer, que en realidad lo que vamos a usar es esta expresión de acá arriba, porque estamos desarrollada y tiene las probabilidades que conocemos, que nos da como dato el enunciado, es reemplazar los datos. Entonces, la probabilidad de que sea empresario por decisión, dado que espera tener más de 20 empleados, va a ser igual a la probabilidad de esta condicional, que la tenemos como dato. ¿Alguno me chifla el número? ¿Se los anotaron? Así no voy cambiando. 0,14 la primera. Muy bien. 0,14. ¿Y eso por qué lo multiplicamos? Por la probabilidad de que sea empresario por decisión. 89. ¿No? Sí. Sí. Después, en el numerador, la primera parte, que es lo que les decía hoy, lo puse al revés acá, chicos. Perdón. Esto es porque ya estoy cansada. Estoy poniendo las letras al revés. Ahí está. No. Estaban así antes, porque lo anoté hace 5 minutos y lo anoté textual así. ¿Estaban así antes? Sí. Ah, pará, entonces. Sí, estaban así antes. Ay, Yo tengo Dios. bien anotado eso. Sí, por eso yo. Claro, porque tiene que quedar como. Ahí está. Yo decía, no, me queda al revés. Está bien. O sea, lo borré y lo volví a copiar igual. Ay, no, estoy. Se me hace muy trabalenguas esto. Y acá la A. Ahí está. Ahora sí quedó al revés. La probabilidad. Sí, que incluso es exactamente lo contrario a lo que me tiene que quedar acá. O sea, no es tan difícil de ver. O sea, yo me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? Ahí está. Perdonen que lo puse al revés, no me di cuenta. Es la probabilidad, el numerador estaba bien. La probabilidad de esperar tener más de 20 empleados, dado que sos un empresario por decisión, y la probabilidad de esperar tener más empleados, dado que sos un empresario por necesidad. O sea, estoy sumando todas esas particiones para poder obtener la probabilidad conjunta de esperar tener más de 20 empleados. Porque, ¿qué pasa? Vos podés esperar tener más de 20 empleados y ser un empresario por necesidad, o podés esperar tener más de 20 empleados y ser un empresario por decisión. Y eso es lo que estamos reflejando ahí al sumar estas particiones. Y ahí fue cuando me di cuenta del error. Fíjense que esto va a pasar siempre. El numerador va a coincidir con la primera partecita, o si lo ponen en distinto orden con alguna de las partecitas, del denominador. Hay uno que siempre va a ser igual, porque es una partición, justamente. Y me chiflan las probabilidades de acá. Sí. 0,02 por 0,11. ¿Alguno hizo la cuenta? Estoy en eso. Ok. Espero. Arriba sería 0,12. Sí. Y... espera, me dio mal. Tranqui. Abajo también me da lo mismo. No te puede dar igual, porque tenés este sumando acá. Es 0,12 más algo. A mí me da 0,1268 el denominador. Puede pasar que sea poquita la Sí, diferencia. a mí me dio lo mismo. Puede pasar que sea poquita la diferencia. A ver. Bueno, después yo chequeo las cuentas, pero igual sí. Y el numerador en realidad me da 0,1246. Bien denominador.
Me El dio, numerador. sí, numerador 0,1246 y el denominador 1,0322 y total 0,98. Ok. Bueno, después voy a chequear los números para ver si, porque como ya está tan quemada, para ver si puse alguna expresión mal. Y última, se los paso, pero puede ser porque al ser 0,02 acá, que es muy chiquito, esta probabilidad capaz cambia poquito. Ahora después voy a hacer yo las cuentas para ver que esté todo bien y les doy el ok. Pero eso sería todo por hoy. Y este dibujo acá muestra lo que estaba diciendo recién justamente. O sea, nosotros tenemos la totalidad, que es todo esto celeste, de ser empresario que espera tener más de 20 empleados en 5 años, ¿no? Entonces, dentro de estos empresarios que esperan tener más de 20 empleados, tenés algunos que lo son por necesidad y esperan tener más de 20 empleados, y otros que son por decisión. Por eso, en el numerador, estamos sumando las probabilidades conjuntas, que es lo que hace el teorema de la probabilidad total. Porque estamos sumando todo esto rosa de acá, por así decir. ¿Se entiende?